Durante una caminata aparentemente normal por el bosque Blackwood, un hombre decidió adentrarse en la zona más densa, donde pocos se atreven a ir. Lo que comenzó como una tranquila excursión se transformó rápidamente en una experiencia de pesadilla cuando escuchó ruidos extraños entre los árboles. De pronto, frente a él, aparecieron varias figuras humanoides. Su piel era pálida, sus rostros deformes y sus orejas puntiagudas, casi como las de los elfos de las leyendas, permanecían inmóviles, observándolo en silencio, como si lo hubieran estado esperando. El ambiente se volvió opresivo y el miedo lo paralizó. Sintiendo que estaba rodeado, el hombre comprendió que debía escapar antes de que fuera demasiado tarde. El video termina abruptamente, pero se menciona que logró salir con vida. Desde entonces, muchos se preguntan qué eran esas entidades, guardianes del bosque o algo mucho más oscuro. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah, Allahu akbar. Un video grabado sobre un campo abierto dejó a todos desconcertados. En él se observa una criatura alada surcando el cielo con movimientos potentes y elegantes. Su cuerpo era robusto, con una cola escamosa que se balanceaba detrás de enormes alas que batían con fuerza. Muchos aseguraron que era un dragón real. Otros espectadores no estaban tan convencidos. Algunos afirmaron que podía tratarse de un proyecto de bricolaje, un ingenioso dron, o una figura mecánica diseñada para parecerse a una criatura mitológica. Según ellos, el tamaño y el vuelo no coincidían con algo verdaderamente gigantesco. A pesar de las teorías, el misterio sigue sin resolverse. El clip continúa circulando por internet, dejando a todos divididos entre la duda y la fascinación. ¿Era una criatura real, un truco bien elaborado o una señal de que las viejas leyendas aún respiran en nuestros cielos? En el Bosque Nacional Olímpico de Washington, un grupo de guardabosques vivió algo que jamás olvidará. Mientras patrullaban una zona remota, notaron varias figuras oscuras moviéndose entre los árboles. No eran osos ni simios, sus pasos eran pesados, su andar erguido parecían auténticos pies grandes. Sorprendidos, los guardabosques grabaron todo con su cámara. En las imágenes se distinguen claramente varias siluetas caminando coordinadas, como si formaran parte de una manada. El video fue incluido más tarde en un documental titulado Hidden Giants of the Wild, considerado una de las pruebas más impactantes sobre Bigfoot. Sin embargo, con el paso del tiempo, el documental desapareció misteriosamente de todas las plataformas. Solo algunos fragmentos sobrevivieron en internet, incluyendo este avistamiento. Hoy sigue siendo uno de los videos más debatidos, y muchos se preguntan si aquel grupo de gigantes era real o si alguien no quería que lo supiéramos. En Monterrey, México, un hombre cruzaba un cementerio durante la noche cuando algo le heló la sangre. A lo lejos, distinguió la silueta de un jinete sobre un caballo negro. Lo inquietante era el silencio, ni el más leve sonido de cascos, como si el animal flotara sobre la tierra. El hombre grabó la escena con su teléfono, temblando mientras el jinete avanzaba lentamente entre las tumbas. Al día siguiente compartió el video con su comunidad, sin imaginar la reacción que provocaría. Los vecinos, al verlo, se alarmaron de inmediato y reconocieron la figura. Muchos aseguraron que se trataba del charro negro, el espíritu del folclore mexicano que vaga en busca de almas para sellar pactos oscuros. Dicen que aquel hombre tuvo suerte de sobrevivir al encuentro, pues pocos que lo ven logran contarlo. Monterrey no volvió a dormir igual después de esa noche. ¿Quién eres? Te están hablando, güey. Mira, aquí por la casita rosa, güey. Aquí por la casita rosa, güey. ¡A la madre, güey! ¡No mames, güey! En 2016,
Un grupo de pescadores disfrutaba de una noche tranquila en el lago Toba, Indonesia, cuando algo gigantesco llamó su atención. Bajo la superficie, una sombra oscura se movía con fuerza, levantando burbujas y olas extrañas. No era un pez común. Algo enorme se agitaba en las profundidades. De pronto, enormes púas emergieron del agua, deslizándose como una columna viva. Los hombres quedaron paralizados al ver cómo aquella figura serpenteante rompía las olas con una fuerza descomunal. Ninguna serpiente conocida tenía ese aspecto. El silencio del lago se volvió opresivo. Con el corazón acelerado, los pescadores decidieron no arriesgarse. Cambiaron el rumbo de inmediato, temiendo que aquella criatura pudiera volcar su embarcación. Aquel encuentro quedó grabado en sus memorias como uno de los misterios más escalofriantes del lago Toba. Hasta hoy, nadie ha explicado qué vieron realmente. En Dover, Inglaterra, un hombre salió al patio trasero de su casa y notó algo extraño moviéndose cerca de una vieja pared. Al acercarse, vio una pequeña criatura agazapada, de piel pálida y aspecto enfermizo. Su color casi se confundía con la tierra húmeda del suelo. La criatura no huía ni atacaba. En cambio, rascaba el suelo con sus delgados brazos, como si intentara enterrarse o esconderse. Sus movimientos eran lentos pero desesperados, y el sonido de sus uñas arañando la tierra heló al hombre en el acto. Preso del miedo, dejó de grabar y retrocedió lentamente hasta entrar a su casa. Nunca volvió a verla, aunque los vecinos juraron haber oído ruidos similares en las noches siguientes. Hasta hoy, nadie sabe qué era aquella criatura pálida que apareció detrás de la pared en Dover. Aunque este video tiene años, sigue provocando escalofríos. Fue grabado en el lago Okanagan, Canadá, un lugar envuelto en leyendas. Un pescador filmó lo que parecía la cabeza de una enorme criatura emergiendo lentamente del agua, con un movimiento demasiado natural para ser un objeto flotante. La criatura tenía una piel oscura y húmeda, ojos brillantes y dos pequeños cuernos que sobresalían de su frente. Su aspecto no coincidía con ningún animal conocido, ni hipopótamo ni cocodrilo. Por un instante, el pescador creyó que lo observaba directamente antes de volver a sumergirse. Los espectadores del video quedaron fascinados y aterrados. Muchos aseguraron que podría ser el mítico Ogopogo, el legendario monstruo del lago canadiense. Otros creen que solo fue una ilusión o un animal mal identificado, pero una cosa es segura, el misterio del lago Okanagan sigue muy vivo. En Oaxaca, México, una fuerte tormenta eléctrica azotaba la ciudad cuando un conductor de Uber decidió grabar el cielo mientras esperaba a su pasajero. Entre los relámpagos, notó una figura humanoide suspendida en el aire. Pensó que alguien podía estar atrapado en los cables, pero pronto lo descartó. La silueta era demasiado alta, demasiado inmóvil. No se balanceaba con el viento ni reaccionaba a la lluvia torrencial. Durante casi 10 minutos la figura permaneció ahí, quieta, como si vigilara desde las alturas. Cada relámpago iluminaba su forma, revelando algo inquietantemente humano. Cuando su pasajero finalmente llegó, el conductor tuvo que marcharse, pero no pudo dejar de mirar por el espejo retrovisor. La figura seguía allí, observando. Hasta hoy, nadie ha podido explicar qué era. Algunos dicen que fue una ilusión provocada por la tormenta, otros una presencia que nunca debió ser vista. There I'm gonna get this one, which is a banshee. En Ohio, un hombre recibió una herencia inusual, las pertenencias de su difunta bisabuela.
Entre fotos antiguas y objetos polvorientos, encontró una caja cerrada con llave. Al abrirla, descubrió algo que lo dejó helado, los restos secos de una criatura diminuta, con rostro afilado y orejas largas como las de un duende. Pero lo más perturbador estaba en una segunda caja más pequeña. Allí yacía una figura aún más extraña, delgada, con una expresión congelada en un grito mudo. Su cabello parecía natural, pero su piel tenía una textura pétrea. Algunos expertos locales la describieron como una banshee, el espíritu femenino del lamento en la mitología celta. La herencia levantó más preguntas que respuestas. Nadie sabía cómo su bisabuela había obtenido esas figuras ni por qué las había guardado en secreto. Algunos creen que las encontró en una cueva, otros que eran reliquias de antiguas prácticas ocultas. Lo cierto es que desde entonces el hombre asegura escuchar susurros cada vez que se acerca a las cajas. En las remotas montañas de la Mesa, Islandia, un grupo de exploradores se alejó de su ruta habitual el año pasado. Entre la neblina y las formaciones rocosas, descubrieron una grieta en la tierra, una entrada a lo que parecía una cueva que no figuraba en ningún mapa. La curiosidad pudo más y decidieron acercarse con sus linternas encendidas. El aire era espeso y el silencio absoluto, pero pronto algo se movió dentro. Una figura alta y distorsionada emergió de las sombras. Su rostro recordaba al de una cabra, con ojos hundidos y una expresión inhumana. De su cabeza sobresalían cuernos enormes y su cuerpo parecía hecho de oscuridad sólida. El pánico los invadió. Apenas alcanzaron a filmar unos segundos antes de retroceder. Ninguno quiso volver a mirar atrás. Más tarde, al revisar las imágenes, confirmaron que lo que vieron no era humano. Algunos creen que aquella cueva no pertenecía a este mundo, sino a algo mucho más antiguo y prohibido. El segundo carrete de la llamada Expedición Dero de 1977 mostraba algo que nadie esperaba. Filmado desde un escondite cubierto por cantos de pájaros para camuflar el sonido, capturó la imagen de una criatura bípeda moviéndose entre los árboles. Caminaba erguida, con pasos lentos pero firmes, como si patrullara su territorio. El científico Dr. Timothy Dero, líder de la expedición, aseguró que el metraje demostraba la existencia de un ser capaz de trepar árboles y caminar como un humano. Dero fue el único sobreviviente del viaje. Cuando las autoridades lo interrogaron por la desaparición de su tripulación, mostró ese video como su única prueba. En las imágenes, la criatura emergía del bosque con un cuerpo cubierto de patrones irregulares, una mezcla de piel, musgo y algo desconocido. No parecía hombre ni animal. Aunque Dero fue encarcelado, muchos creen que decía la verdad y que aquella criatura fue la verdadera responsable de los misteriosos sucesos en el bosque. Brake adding through the canopy. Wait, you didn't see it? Tim, tell me you got that. I think so. It was far away, but I think so. Damn it, you didn't see it at all? That was an ape. That was a goddamn ape. Found it. Just like we know hobbits could from analysing the remains. Just like the Nagi stories claimed they could. Durante una expedición en Svalbard, Noruega, el fotógrafo de vida salvaje Daniel Reeves descubrió algo que lo dejó sin palabras: una serie de enormes huellas de cascos en la nieve, demasiado grandes para pertenecer a un reno o a un caballo común.
Intrigado, decidió seguir el rastro, grabando todo con su cámara mientras avanzaba con cautela entre el frío y la niebla polar. Después de unos minutos, algo cruzó rápidamente frente a él, moviéndose con una agilidad antinatural. Daniel apenas logró enfocar, pero alcanzó a registrar una silueta que parecía mitad humana, mitad bestia. Al revisar el video en su tienda, vio con claridad, el torso era humanoide, pero las piernas y el lomo eran los de un caballo. Lo que parecía imposible se había hecho visible ante su lente. Algunos dijeron que era un montaje o un error óptico, pero Daniel insistió en lo que vio, un centauro real vagando por los bosques helados de Svalbard. Desde entonces, muchos han intentado volver al lugar, pero las huellas desaparecieron como si la criatura nunca hubiera existido. ¿Qué armas son estas? ¿Qué cosas son estas? En 2019, el botánico Colin Mars se adentró en el bosque de Epping, Inglaterra, para documentar especies vegetales poco comunes. Todo parecía rutinario hasta que su cámara captó algo inusual, una pequeña figura oscura que se mantenía inmóvil entre los árboles. A primera vista parecía humana, pero era demasiado baja y delgada para serlo. Intrigado, Colin hizo zoom y vio que la criatura tenía proporciones extrañas, brazos largos, piernas delgadas y una cabeza ligeramente desproporcionada. No parecía un animal ni una sombra. Por un momento pensó que tal vez se trataba de un enano mítico, como los que aparecen en antiguas leyendas del bosque. Pero cuando la figura giró lentamente su cabeza hacia él, algo en su interior le gritó que se marchara. Colin recogió su equipo y se retiró sin mirar atrás. Hasta hoy asegura que no volvió a pisar ese sector del bosque. No era un hombre ni un animal, dijo, era algo diminuto, pero muy consciente. En 2020, un hombre de Guadalajara, México, revisaba tranquilamente las grabaciones antiguas de su cámara de seguridad, pero un clip fechado el 23 de marzo, lo dejó completamente desconcertado. En la pantalla, dos diminutas figuras cruzaban lentamente su camino de entrada. No eran animales, ni sombras, caminaban erguidas como si tuvieran plena conciencia de lo que hacían. El hombre amplió la imagen. Las criaturas eran pequeñas, del tamaño de un niño de juguete, con extremidades delgadas y movimientos sorprendentemente coordinados. Una de ellas incluso parecía mirar hacia la cámara antes de continuar su camino. No emitían sonido alguno, y su andar era tan natural que resultaba inquietante. Algunos que vieron el video afirmaron que podrían ser duendes reales, entidades descritas en leyendas mexicanas como traviesos espíritus del hogar. El hombre, sin embargo, decidió no volver a ver esas grabaciones por la noche. Desde entonces dejó las luces exteriores encendidas por si esas pequeñas figuras decidían volver. Una noche tranquila en Tallahassee, Florida, un hombre salió de su casa para sacar la basura. Mientras se acercaba a los contenedores, escuchó un leve ruido, como pasos rápidos o algo removiendo bolsas. Pensó que podía ser un gatito callejero o un cachorro perdido, así que se inclinó para mirar mejor entre las sombras. Pero lo que vio lo dejó paralizado. Frente a él había una criatura pequeña y pálida, de piel casi traslúcida, con cabeza calva, brazos delgados y una nariz alargada parecida a un diminuto tronco. Sus orejas eran grandes y puntiagudas, y se movía de forma nerviosa, como si tratara de ocultarse pero sin lograrlo del todo. Por un instante la criatura lo observó fijamente antes de alejarse con movimientos torpes pero rápidos hacia la oscuridad del callejón. El hombre juró que no era ningún animal conocido. Algunos que escucharon su historia creyeron que había visto a un duende. Otros pensaron en algo mucho más siniestro.
Sea lo que fuese, no volvió a sacar la basura de noche. En octubre de 2022, un canadiense llamado Dale Hanchar disfrutaba de un día tranquilo junto a su esposa en el lago Okanagan, en Columbia Británica. Mientras navegaban por la superficie calmada del agua, algo a la distancia llamó su atención. A simple vista parecía un tronco flotante, pero había algo en su forma que no encajaba del todo. Intrigados, se acercaron un poco más y notaron que no era madera, sino algo con textura de carne. La figura parecía tener 2 cuernos pequeños y un cuerpo parcialmente sumergido que se movía lentamente con las olas. Tomaron una fotografía rápida, sin imaginar que estaban a punto de encender una ola de teorías en Internet. Horas después, la imagen fue compartida en redes y se volvió viral. Muchos usuarios aseguraban que se trataba del mítico Ogopogo, la legendaria criatura del lago. Otros lo consideraron un engaño o una ilusión óptica. A día de hoy, nadie ha podido explicar con certeza qué era realmente lo que flotaba en aquellas aguas. En un pequeño pueblo cerca de Warragul, Australia, un granjero trabajaba tranquilamente en su campo cuando algo extraño captó su atención. Detrás de unos arbustos, una figura oscura parecía observarlo en silencio. Al enfocar con su cámara, distinguió lo que parecía una pequeña cabra con cuernos diminutos y pelaje negro brillante. Lo más inquietante era que en esa zona no había cabras. Ni él ni los otros granjeros del área criaban animales así, solo vacas y ovejas. Aún así, la criatura permanecía allí, inmóvil, con sus ojos amarillentos fijos en él, como si entendiera que estaba siendo observada. La sensación de incomodidad lo obligó a detener su trabajo. Cuando bajó la cámara y miró de nuevo, la criatura había desaparecido sin dejar rastro, ni huellas ni sonidos. Desde ese día, el granjero no volvió a acercarse a esa parte del campo. Algunos habitantes creen que lo que vio no era una cabra, sino un hombre cabra, una entidad mitológica que aparece solo a quienes se adentran demasiado en la soledad del campo. This is the original video sent to me by a farmer who does bees and all that stuff. He owns no goats. He was out checking his bees when his eyes caught movement and started recording. He's showing you he's in the middle of nowhere, doesn't understand where this thing came from, but there it is. I've caught him again sending me a footage of this thing 3 years later, and it's been added on here. So this is the original. No narrative has been changed. Thousands of people have used this footage, and I wanted to tell you the truth that this is what it is. He was just checking his bees and saw this. Has no clue what it is. En 2019, un hombre se encontraba paseando por el Parque General San Martín, en Argentina, cuando escuchó un sonido agudo proveniente de una roca cercana. Al mirar con atención, vio algo que lo dejó helado, una criatura pálida y diminuta, con una forma humanoide y movimientos erráticos, que lo observaba fijamente desde la distancia. La figura emitía chillidos agudos mientras se movía sobre la roca, como si intentara comunicarse o advertirle algo. Su aspecto era extraño: cabeza grande, ojos oscuros y un cuerpo desproporcionado que parecía demasiado pequeño para sostenerse en pie. El hombre apenas podía creer lo que veía y decidió grabar con su teléfono. De pronto, la criatura saltó de la roca y se arrastró velozmente detrás de una pared, desapareciendo por completo. El hombre quedó inmóvil, convencido de que había visto un duende real. Afirmó que, de no haberlo grabado, nadie habría creído su historia. Desde entonces, el video sigue siendo uno de los más comentados en línea por su realismo inquietante.
Ahora es el momento de conocer a una de las criaturas folclóricas más impactantes del Japón moderno. Una noche, un hombre que viajaba por el bosque Shirakami-sanchi tomó un camino equivocado y terminó completamente perdido. La oscuridad era tan densa que ni siquiera podía distinguir los árboles que lo rodeaban. Justo cuando comenzó a entrar en pánico, vio un resplandor brillante a lo lejos. Movido por la curiosidad, decidió seguir esa luz, convencido de que podría conducirlo a la salida. Pero lo que encontró fue mucho más extraordinario. En medio del bosque, una entidad luminosa se alzaba entre los árboles, con 9 colas doradas que se movían suavemente en el aire, como si danzaran con el viento. Aquella visión era tan irreal que el hombre apenas podía respirar mientras la grababa. La criatura dio un salto repentino y desapareció sin dejar rastro, pero de algún modo, al seguir su luz, el hombre encontró el camino correcto de regreso. Más tarde comprendió lo que había presenciado: el zorro de 9 colas, un espíritu sagrado del folclore japonés que protege a los viajeros perdidos. Desde entonces, jura que aquella noche algo más que la suerte lo guió hasta casa. ¿Disfrutaste este video? Aquí tienes otros igualmente de aterradores o incluso más intensos. Haz clic ahora y no te pierdas esta experiencia escalofriante.